Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta semana número uno. Estamos iniciando nuestro módulo de análisis de métodos de trabajo. Y para esto preparé un archivito que me va a servir de guía y aquí lo estamos compartiendo con ustedes. Dice, análisis de métodos de trabajo. Estamos en la semana número uno que corresponde a la unidad número uno, análisis de procesos. La unidad número uno se llama análisis de procesos. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos desde el CONALEP Monclova. Esta parte inicial de este primer módulo es lo que corresponde a la identificación del módulo dentro de su currícula del bachillerato. El módulo se llama Análisis de Métodos de Trabajo. El siglema o las iniciales que definen este módulo es AMTR-21. Datos de identificación del módulo se imparten en segundo semestre, corresponde al área de producción y transformación de la carrera de productividad industrial y las horas por semana son 10 horas. Ahí vemos la gran importancia, que son muchas horas por semana de nuestro módulo, que es el nivel de importancia que tiene en nuestra currícula de nuestro bachillerato. ¿Qué es el propósito del módulo? ¿De qué se trata el módulo? ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de cómo vamos a observar los procesos, cómo los vamos a analizar, cómo debemos de interactuar con las personas, qué tipos de proceso tenemos en nuestra organización y cómo mejorar esos procesos. Eso es análisis de métodos de trabajo, que es el objetivo principal de nuestro módulo. De eso vamos a hablar. ¿Cómo podremos redactar este propósito? Bueno, dice, identifica los métodos de trabajo y propone mejoras. Proponer mejoras. Esa es la parte fundamental de nuestro módulo. Buscar cómo podemos mejorar nuestros métodos de trabajo donde estemos trabajando. ¿Con qué fin? Con el fin de incrementar la productividad. La lucha constante de cualquier organización es incrementar la productividad. ¿Por qué? Pues porque si incrementamos la productividad podemos rebajar los costos, podemos rebajar el precio de venta, podemos tener mejor participación en el mercado, podemos vender más productos, podemos vender mejor calidad, podemos vender la misma cantidad, pero ya no vamos a poder traer defectos, podemos mejorar en muchos aspectos nuestro trabajo si podemos analizar bien los métodos de trabajo. Bueno, vamos a seguir. Y recuerden ustedes cuando les comentaba yo que había un documento que nos entregaba el CONALEP a nosotros que se llamaba eh, programa del módulo, y hay un segundo documento que se llama Guía del módulo, donde programa del módulo contenía todos los temas que vamos a impartir en cada módulo. Todos los maestros del CONALEP debemos de guiarnos por ese documento que se llama programa del módulo. Y la guía del módulo son ejemplos y ejercicios que nos pueden orientar a nosotros los docentes para poder aplicarlos con los estudiantes. Bueno, esta diapositiva que vemos aquí la extraje del programa del módulo para que ustedes vean de qué manera nosotros identificamos los temas que vamos a impartir y también los tiempos que vamos a asignar a cada tema. Aquí podemos ver el 1.1, que es el que estamos iniciando el día de hoy, que dice, ¿qué tema vamos a aprender? 1.1 dice identificar los elementos que intervienen en la baja o en el crecimiento de la productividad de las empresas. Bueno, aquí está el 1.1 y luego nos dice cuánto tiempo vamos a asignar a ese punto. Si aquí nos dice que nos vamos a utilizar 20 horas
y nosotros tenemos 10 horas a la semana, eso significa que vamos a destinar 2 semanas para poder cubrir el 1.1. El 1.1 lo vamos a utilizar, lo vamos a exponer, lo vamos a desarrollar durante 2 semanas. Y también nos está indicando cuál es el valor en la ponderación. 15% es el valor de cada resultado de aprendizaje. Este 15% se ve más o menos el peso que tiene ese 1.1 dentro de todo el contexto de nuestro módulo. Entonces ya podemos ver aquí que en nuestro programa del módulo tenemos el tema que vamos a ver, el tiempo que vamos a utilizar y el porcentaje de ponderación que tiene ese punto. Vamos a seguir. Y en base a ese programa de trabajo, ese programa de la materia, programa del módulo, pues podemos asignar los 18 semanas que consta de nuestro semestre para ver cómo vamos a dosificar los temas en cada una de las semanas que llevamos desarrollando el módulo. Y aquí estamos viendo que el 1.1 nos va a llevar 2 semanas. La semana 1 vamos a ver la primera parte del 1.1 y en la semana 2 veremos la segunda parte del 1.1. Y como tenemos 20 horas para ver ese 1.1, la tercera semana ya debemos de haber concluido el 1.1 para pasar al 1.2. De esta manera, a este cronograma le voy a llamar cronograma general de nuestro módulo. Vamos a seguir. Y entonces, la unidad número 1, que la estamos iniciando, tenemos asignados ya los temas para ver la primera parte del 1.1, que significa el punto A y punto B. ¿Qué es el punto A? Descripción de productividad. Aquí, en esta descripción de productividad, vamos a ver conceptos, vamos a ver tipos de productividad, la fórmula para calcular la productividad y cómo podemos mejorar la productividad. Ese es lo que incluye el punto A. Y el punto B nos pide análisis de los factores que afectan la productividad. Hay factores internos dentro de la empresa o de la organización y hay factores externos que puede ser el gobierno, puede ser factores externos como el clima, algo que no está dentro de la empresa. Bueno, en esta semana estamos viendo el A y el B en este video. Seguimos. Vamos a iniciar por descripción y análisis de los factores de la productividad. Dice, los factores de la productividad, aquí tenemos la productividad laboral y si, por ejemplo, tenemos una panadería, pues va a influenciar cuántos chefs tenemos, cuántas secretarias, cuántos ayudantes, y esto es lo que es la productividad de esta panadería. Es una imagen ilustrativa nada más para hablar ya de términos más concretos de la productividad. Pero vamos a empezar. Índice. Vamos a tener aquí 4 puntos. Concepto y tipos de productividad es el punto número 1. El punto número 2 es fórmulas de cálculo y estrategias de mejora. El punto número 3, factores internos que afectan la productividad. Y el punto número 4, factores externos y un análisis comparativo. Bueno, estos 4 puntos los vamos a ver el día de hoy. Primer punto, concepto y tipos de productividad. Dice, ¿qué es la productividad? Dice, eficiencia en el uso de recursos. La productividad siempre tiene asociado un término que es eficiencia. ¿Cuál es la eficiencia en el uso de recursos? Relación de la producción con los recursos. Por ejemplo, si yo para producir un cuaderno de los que ustedes utilizan, utilizo hojas y también desperdicio hojas.
El que tenga menos desperdicio va a tener mejor productividad. Entre más desperdicio tengamos, más va a ser más baja la productividad. Si supongamos un cuaderno, una empresa lo hace con una sola persona y en otra empresa un cuaderno lo hacen tres personas, un solo cuaderno lo hacen tres personas y en esta un solo cuaderno lo hace una persona, pues obviamente tiene mayor productividad donde menos personas hacen el mismo trabajo. Entonces, la empresa que hace un cuaderno con una persona tiene mucho más eficiencia, mucho más productividad, donde la empresa requiere tres personas para hacer un cuaderno. Bueno, esa es la relación producción con recursos utilizados. Y eso nos lleva al punto número 2, que son indicadores de eficiencia. Eficiencia es un tema ligado muy fuerte al tema de productividad. Todas las, todas las empresas tienen que estar midiendo el grado de eficiencia. Por ejemplo, en CONALEP, ¿cuántos maestros hay? ¿Cuántas computadoras hay? ¿Cuántos laboratorios hay? Ese tipo de recursos, ¿cuántos alumnos tenemos? Si tenemos 1000 alumnos y tenemos 90 maestros, imagínense que haya otra empresa que tenga, otra escuela, otro CONALEP, que tenga mucho menos alumnos y tenga mucho más maestros. Algo está pasando allí, porque la relación de producción o la relación de estudiantes por maestro, pues se va a modificar mucho. Ese es el punto número 2 de eficiencia. El punto número 3, indicadores de desempeño. Por ejemplo, nosotros como maestros en el CONALEP nos miden nuestro desempeño. Si no hemos faltado, si asistimos a las juntas, si los alumnos nos califican bien, si nuestros jefes nos califican bien, si participamos en los proyectos de la escuela, todo eso son indicadores que nos miden a nosotros como docentes. Entonces, si hay alguien que no llega tarde, que no falta, que los alumnos lo califican muy bien, que participe en los proyectos, pues obviamente su desempeño va a ser muy bueno. Si lo comparamos con otro maestro que falta a las escuelas, llega tarde a la escuela, no entrega a tiempo sus trabajos, los alumnos no lo ven muy bien que enseñe, pues obviamente sus medidas de desempeño van a ser mucho más bajos. Entonces, todas las empresas, todas las organizaciones requieren tener indicadores de desempeño. Seguimos. Generación de valor. ¿Qué es la generación de valor? Por ejemplo, si yo tengo aquí un agua purificada, esta agua, si la ponemos embotellada, si ustedes se dan cuenta, esta agua cuesta casi lo mismo o cuesta lo mismo que un garrafón de agua. En mi casa, yo tengo un garrafón de agua que me cuesta lo mismo que esta botellita de agua. ¿Qué significa? Que esta botellita de agua, por ser más cara, por ser algo más pequeño, pero mucho más cómodo para tomar, mucho más cómodo para comprarla. Todo eso es la generación de valor, generación de valor. Todas las cosas tienen un valor. Entonces, eso es lo que corresponde a si el cliente lo busca, si es el precio más o menos barato, si es más o menos fácil de utilizar, es la generación de valor. Esos son los 4 puntos que determinan el concepto de productividad. Ahora vamos a pasar
a otro punto. Tipos de productividad. Tipos de productividad. La primera de ellas se llama productividad laboral. Mide la producción por trabajador o por hora trabajada en la organización. Aquí es productividad laboral. Si ustedes vieran, hay empresas, por ejemplo, una escuela, los maestros nos movemos, caminamos, subimos escaleras, a veces tenemos una hora libre, a veces estamos en la sala de maestros, entramos al salón, podemos dialogar con los estudiantes. Si ese trabajo lo comparamos con una maquiladora, donde la línea de producción está constantemente avanzando, avanzando, avanzando. Los trabajadores están rápido trabajando, 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 trabajando y no descansan. La línea de producción continúa. Imagínense que va un aparatito que yo le tengo que poner algo y sigue avanzando. El aparato no se, tiene una cadena que va avanzando y no se detiene. Si yo me distraigo, si yo platico, si yo no estoy atento, ese aparatito va a avanzar y no le voy a poner el objeto que yo debo de ponerle. Entonces, no podemos estar distraídos. Es algo más estresante, más cuantificado el tiempo, porque son cadenas continuas de producción. En el caso del CONALEP, no son cadenas continuas de producción. Nosotros como maestros, ustedes como estudiantes, interactuamos, explicamos, vamos, pasamos al audiovisual, pasamos a un taller, pasamos a un laboratorio, tenemos un descanso. Cuando hay cadenas continuas de producción, es mucho más estresante y mucho más estar atento en lo que está sucediendo en su trabajo. Bueno, esa es la productividad laboral. También hay productividad de capital. Por ejemplo, si hay una empresa que produce el agua y esta empresa que produce el agua, para poder instalar la empresa se llevó 1 millón de pesos y hay otra empresa que también produce igual producto, agua, y para hacer esa empresa fue nada más $500,000. Una empresa requiere 1 millón y otra empresa requiere $500,000. ¿Cuál va a ser más eficiente en la nivel de productividad de capital? Pues la que requirió menos dinero. Entre más dinero requieras para hacer el mismo producto, pues tu productividad de capital baja. Entre menos dinero requiera para poder hacer un solo producto, más sube la productividad. Entonces tenemos productividad laboral, que son los trabajadores, y productividad de capital, que es el uso del dinero. Seguimos. Entonces, hay una productividad total donde podemos mezclar a los trabajadores y podemos mezclar al capital. Entonces, son cosas que se pueden combinar. Y también podemos hablar de la productividad total de una organización o de una empresa, o podemos sacar productividades por área. Si yo tengo, por ejemplo, en Altos Hornos, que había un área de ventas, un área de producción, un área de embarques, un área de costos, un área de informática, pues la productividad parcial podemos medir la productividad no más del área de ventas, no más del área de producción, no de toda la empresa. Lo podemos medir por cada una de las áreas. Y eso nos va a dar una luz respecto a dónde está la mejor eficiencia y dónde hay algunas áreas de mejora que tenemos problemas de rendimiento o de eficiencia en esa área. Puede ser la de embarques o puede ser la de finanzas o puede ser la de compras.
Eso nos sirve para mejorar en términos generales a una empresa. Seguimos. Ya terminamos el punto número 1 y ahora vamos a empezar con el punto número 2. Fórmulas de cálculo y estrategias de mejora de la productividad. Fórmulas para calcular la productividad. Aquí tenemos una fórmula básica. Productividad es igual a la producción entre los recursos utilizados. ¿Cuánto fue la producción? Divídelo entre el número de trabajadores o divídelo en la cantidad de los costos de producción. Puede ser en base a dinero o puede ser en base a personas. Esta es una fórmula que le vamos a llamar fórmula básica. Productividad es igual a producción entre los recursos utilizados. Hay otra fórmula que le vamos a llamar fórmula laboral, que son cuánta es la producción dividido entre horas de trabajo. ¿Cuánto tardamos? Si nosotros tenemos una compañía que hace carros y una compañía tarda 10 días en hacer un carro y hay otra compañía que hace el mismo carro y en vez de 10 días tarda 4 días. ¿Qué quiere decir? Pues que hay una empresa, hay una compañía que lo hace en 4 días y la otra lo hace en 10 días. ¿Qué significa? Las horas de trabajo están siendo una gran diferencia, por lo tanto, esa fórmula para calcular la productividad laboral es muy diferente para cada una de las empresas. Vamos a seguir. Hay otra para calcular la productividad capital. Aquí estamos hablando de dinero, estamos hablando de instalaciones, estamos hablando no estamos hablando ni de gente, ni estamos hablando de unidades producidas, estamos hablando de dinero. Y la siguiente son fórmulas para calcular la productividad por factores. Permite hacer algún distingo de un factor en una empresa para poder medir la productividad. Ya aquí vimos 4 fórmulas: la básica, la oral, capital y por cada uno de los factores. 4 fórmulas para calcular la productividad. Seguimos. Aquí vamos a ver un video para poder reforzar este concepto. La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenidos por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. Quiere decir que si yo tengo mayor número de productos o servicios con un menor número de materiales, tiempo, mano de obra, etc., obtendré una mayor productividad. Es por esto que es importante calcular la productividad en una organización, ya que esto nos permitirá determinar qué tan bien o mal se están utilizando los recursos. Veamos un ejemplo. Imaginemos 2 líneas diferentes para la producción de la vacuna contra el COVID-19, donde la línea A cuenta con 20 empleados para producir 2.500 vacunas por hora, mientras que la línea B cuenta con 14 empleados para producir 1.800 vacunas por hora. Al calcular la productividad, algunos podrían pensar que la línea A es más productiva. Sin embargo, a esto no es lo que llamamos productividad. Más bien, eso sería producción por hora. Entonces, si deseamos saber cuál de las dos es más productiva, deberíamos aplicar una sencilla fórmula que definimos al principio, donde productividad es igual a la producción obtenida entre los recursos utilizados. Aplicando esta fórmula a la línea A, obtendremos 125 unidades por hora. Si la aplicamos a la línea B, obtendremos 128 unidades por hora. Quiere decir que la línea B es la línea más productiva. Bueno, después de ese video de reforzamiento, vamos a ver ahora estrategias para mejorar la productividad. ¿Cuál es una de las estrategias que podemos mejorar la productividad? Hay que enfocarnos en los procesos. Hay que ver
cuáles son las líneas de ensamble, hay que ver cuáles, por ejemplo, le voy a hablar de altos hornos, cuál es la línea de la caliente, de la frío, del BOF, de la colada continua, son procesos que intervienen en la producción de un rollo que es el producto del Altos Hornos de México. Entonces, ¿qué significa mejorar los procesos? Bueno, si yo voy a hablar de agua purificada, ¿cuáles son los procesos? Una es recepción de materia prima, otra es el proceso de purificación, otra es el proceso de llenado, otra es el proceso de pegarle esta etiqueta, otra es el proceso de distribuirla, otra es el proceso de cobrar el producto. Son procesos ligados a una empresa o a un producto. Entonces, hay que estar viendo los procesos para ver de qué manera los podemos eficientar. Otra de las estrategias es sobre la tecnología. Si tenemos las computadoras, si tenemos los brazos robóticos, si tenemos las líneas de ensamble, si tenemos líneas de producción continua, es cómo es nuestra tecnología. Puede ser que sea una tecnología obsoleta o puede ser que sea una tecnología muy moderna. Entonces, la tecnología es uno de los factores que tenemos que revisar para ver si lo podemos eficientar, para ver si lo podemos mejorar. Ya llevamos dos estrategias, los procesos y la tecnología. Son dos estrategias para mejorar la productividad. Vamos a ver una tercera estrategia, la capacitación. ¿Las personas que trabajan están capacitadas? ¿Las personas que trabajan conocen qué deben de hacer? Las personas que trabajan son personas que dominan su proceso, que dominan su trabajo, que tienen las herramientas necesarias para hacer su trabajo. Entonces, la capacitación es un punto muy importante para mejorar la productividad. Otra estrategia puede ser la calidad. Tenemos procedimientos, tenemos estándares, tenemos cómo debe salir el producto, tenemos ayudas visuales para ver cuál es el producto que está defectuoso y poder retirarlo. Todo eso es estar como estrategia de calidad para mejorar la productividad. Otra quinta estrategia puede ser la planificación. ¿Qué es la planificación? La planificación es mejorar nuestros planes de trabajo, mejorar nuestra forma de organizar el trabajo. Entonces ya tenemos 5 enfoques o 5 estrategias: procesos, tecnología, capacitación, calidad y planificación. Esas son 5 estrategias para mejorar la productividad. Ahora vamos a pasar al punto número 3 que veíamos en el índice del principio de esta presentación. Factores internos. ¿Qué son los factores internos? Los que están dentro de la empresa, los que están dentro de la organización. Por ejemplo, si hablamos del CONALEP, son los factores que están dentro del CONALEP. Los salones, los laboratorios, los docentes, los guardias, los prefectos, los baños, los pizarrones, todo eso está dentro del CONALEP. Esos son factores internos que afectan la productividad. Vamos a ver de qué se trata esto. Dice aquí, factores internos que afectan la productividad. Pueden ser personas, recursos humanos, o pueden ser cosas técnicas como computadoras o laboratorios. Dice, por parte de recursos humanos, ¿está capacitado el personal? ¿El personal sabe qué debe de hacer? ¿Tiene los conocimientos, tiene las habilidades para hacer su trabajo? ¿Tiene la computadora, tiene la
la copiadora, tiene los equipos que ellos necesitan para hacer su trabajo. Oye, pues hay una secretaria que requiere sacar copias y la copiadora no funciona, tiene 4 meses que la copiadora no funciona, pues ¿cómo va a hacer esa secretaria su trabajo si no hay copiadora? ¿O cómo puede hacer su trabajo si la computadora se le descompuso hace 2 semanas y no le han compuesto su computadora? Pues la muchacha no va a poder, aunque esté capacitada y aunque quiera trabajar mucho, pues no puede hacer su trabajo. Por eso la tecnología debe estar disponible para los empleados. Otro es el equipamiento, que tengamos tecnología moderna o de vanguardia. Y la siguiente es que sepamos cómo vamos a trabajar. Este documento me lo van a dar a mí, le voy a hacer tal cosa y lo voy a entregar a tal persona. Son métodos de trabajo. Pongo un ejemplo de los métodos de trabajo en el CONALEP. A mí me dan listas de asistencias, me dan listas para calificar. Yo ya sé que la coordinadora de maestros me debe de dar un formato para yo calificar al alumno. Y yo sé cómo lo voy a calificar, lo voy a firmar y lo voy a entregar a tal o cual persona. Ustedes cuando se vienen a escribir deben de venir con una secretaria y luego pasan con el contador y luego pasan con la jefe de maestros y luego pasan con la directora. Ese proceso son los métodos de trabajo. ¿Qué pasos vamos a seguir para poder hacer un trabajo? Los pasos son los métodos de trabajo. Ahora vamos a pasar al número 4, que son el último y se llaman factores externos. ¿Qué son los factores externos? Si estamos hablando del CONALEP, todo lo que está afuera del CONALEP, todo lo que está afuera del CONALEP. Recuerden ustedes que hacía poco tiempo hay un edificio que está a un lado del CONALEP que ya está en desuso y nos dijeron que iban a meter una maquinaria para derrumbar ese edificio. Bueno, es un factor externo, no es un factor interno, no es parte del CONALEP, es algo que está afuera del CONALEP. Y esos son factores externos. Por ejemplo, otro factor externo es que hay una temperatura, va a haber mucho frío, va a haber una nevada, va a haber una helada y para proteger a los estudiantes les vamos a decir que se van a quedar a trabajar en línea desde su casa. Bueno, es un factor externo, no está dentro del CONALEP, no es parte del CONALEP, pero sí está afectando a la escuela. Esos son los factores externos. Vamos a ver qué dice. Los factores externos pueden ser el entorno económico. Aquí en Monclova, Coahuila, hay un entorno económico ahorita complicado. Recordemos que la empresa más importante de la región está parada. ¿Qué significa? Hay mucha gente que no tiene trabajo, hay mucha gente que tiene algunos problemas para poder tener el sostén de su familia. Entonces, el entorno económico de la región está afectando al CONALEP. No es parte del CONALEP, pero está afectando el CONALEP. Otro de ellos es el entorno regulatorio. ¿Qué significa esto? Pues el gobierno pide ciertas cosas a la escuela, por ejemplo, ofrecer becas, ofrecer estudios, ofrecer muchas cosas que el gobierno requiere a través de la escuela. Esos son entornos regulatorios. Vamos a ver qué significa un poquito más detallado. Condiciones del mercado es parte del entorno, situación económica en general de la región o del país, políticas de gobierno, sindicatos o regulaciones laborales y la infraestructura, por ejemplo, el transporte, en los autobuses que van a llevarlos o traerlos. Todo eso está
como un factor externo, pero afecta la productividad de la organización, en este caso como ejemplo del CONALEP. Entonces, aquí tenemos algunos otros factores externos que afectan, que es el factor económico, el factor demográfico, las condiciones del medio ambiente, son factores externos que afectan a la organización. Ahora, vamos a hacer una comparación entre lo que es factores internos, que es lo que está dentro de la escuela, y los factores externos, que es lo que está fuera de la escuela, pero también afectan a la institución. Puede ser el CONALEP o puede ser cualquier empresa u organización. Factores internos son controlables por la empresa, por la organización, y requieren decisiones de los jefes para poder modificarla. Tienen un impacto directo y afectan directamente la productividad. Entonces, los factores internos los podemos controlar desde adentro, desde los jefes tomando decisiones, los podemos controlar. Ahora, ¿qué pasa con los externos? Están fuera de nuestro control. No podemos controlarlos y impactan en la empresa, impactan en la organización, impactan en el CONALEP, como ejemplo, porque impactan indirectamente, pero sí afectan la productividad. Entonces, tenemos factores que afectan, como son los fierros, o también los factores duros, como fierros, computadoras, equipos, pero también nos afectan que la gente esté motivada, que la gente se lleve bien entre ellos, que no haya pleitos, que no haya disgustos, que haya una buena comunicación, y a eso le vamos a llamar factores blandos. ¿Qué significa factores blandos? Que participen todos en armonía, que los estudiantes y los maestros, como ejemplo del CONALEP, estén en armonía, que haya una buena comunicación, que haya un respeto, que haya una colaboración, etcétera, etcétera. Conclusiones de esta semana. Conclusiones. Primera conclusión. La productividad es fundamental para el éxito de la empresa o de la organización, cualquiera que sea. La productividad debemos de medirla para poder hacer que la empresa tenga éxito. Segunda conclusión, requerimos estar atentos, requerimos estar trabajando, midiendo tanto los factores internos como los factores externos. Tenemos que estar viendo, midiendo, decidiendo, atentos para poder incrementar la productividad. Tercer conclusión, la mejora es clave para mantener la productividad. Siempre hay que estar viendo cómo mejorar el proceso, siempre hay que estar viendo cómo mejorar el recurso humano, siempre hay que estar viendo cómo mejorar el capital o el dinero que estamos invirtiendo ahí. Y con esto, mis queridos jóvenes, estamos llegando a la tarea semanal número 1. Esta es la parte final del video. La tarea semanal número 1 dice aquí, investiga el tema fórmulas para calcular la productividad. Quiero que investiguen en internet, en algunos libros, cómo van a calcular la productividad. Fórmulas para calcular la productividad. Entonces, tenemos que haber incluido definición de productividad, diferencia entre eficiencia, eficacia y productividad. ¿Cuál es la diferencia de esos tres conceptos? Hay que investigarlo. Y la fórmula general de la productividad, que es producción entre recursos utilizados. Para esto hay que ver qué es la productividad laboral, qué es la productividad del capital,
qué es la productividad de todos los factores y para eso hay que investigar una explicación de cada fórmula, un ejemplo práctico y la importancia de medir la productividad en las organizaciones. Este trabajo, la tarea número 1, aquí está y es para desarrollarla hasta el jueves de esta semana que estamos iniciando. También les voy a agregar aquí algunas prácticas que vienen en nuestra guía del módulo. Estas no las voy a revisar, pero sí quiero que ustedes las desarrollen para poder profundizar en este tema de productividad. Y con esto, mis queridos jóvenes, estamos llegando al final de este video. Les quiero dar muchas gracias por haber visto este video de la semana número 1. Recordemos que la tenemos disponible en YouTube para poder hacer consultas posteriores. Quiero que entreguen todos los trabajos a tiempo. Quiero que ustedes tengan todo a tiempo y en forma. ¿Para qué? Para poder acreditar el módulo y que ustedes aprendan lo más posible de este trabajo. Muchas gracias. Hasta luego.